Para ello hemos traído aquí y se han ofrecido a la primera se han ofrecido a don Agustín Asparren Lucas, que tiene una trayectoria profesional impresionante. Entre las actividades profesionales que ha realizado es sobre todo con la Administración de Justicia, donde fue fiscal desde el 76 al 79, fue juez de primera instancia de instrucción desde el 80, magistrado desde el 83, todo ello en Asturias. Ahora está en situación de excedencia de la carrera judicial. También fue juez decano de los juzgados de Oviedo y ha sido vocal del Consejo General de Poder Judicial. Don Agustín es también un referente en temas relacionados con la mediación, que es un campo nuevo que estamos abriendo nosotros los agentes, para nosotros los agentes de la propiedad inmobiliaria. Pero ella lleva una amplia experiencia en esto. Ha sido responsable de mediación de despacho, ahora es responsable del área de mediación del despacho de abogados Martínez Echeverría, y cuenta, pues ayer estuvimos hablando, y cuenta ya con más de 170 mediaciones, o sea, y él, bueno, ya nos habló en la anterior jornada de la mediación y supo poner lo importante que puede llegar a ser para todos. En el ejercicio de la abogacía, ha sido socio internacional del despacho de Martínez Echeverría desde el 1 de febrero de 2013 hasta la actualidad. También tiene actividades académicas, ha sido profesor en varias universidades, como la Universidad de Oviedo, ha sido profesor también en la Universidad Europea de Madrid, en la Escuela de Prácticas Jurídicas del Principado de Asturias, en la Carlos III de Madrid. Y como no puede ser de otra forma, pues también tiene diversas publicaciones. Ha escrito por lo menos 7 libros y numerosísimos artículos. Aparte de también actividades desarrolladas en el extranjero, todo ello relacionado con su tema del derecho y la mediación y demás. También tenemos a don Francisco de Asís Paniagua Amo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, tiene el título de agente de la propiedad inmobiliaria, está comprometido con el colegio, él y su señora dirigen una de las mejores agencias, sin menospreciar a ninguna, claro, pero que hay aquí en Córdoba. Es profesor en máster, ha sido profesor en máster de abogacía de la Universidad de Córdoba, también colaborador de la Cátedra de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba en materia de derecho bancario, administrador concursal, asesor jurídico del Ayuntamiento en materia de usuarios, secretario del Consejo de Administración del Banco Europeo de Finanzas y letrado asesor de la Fundación Convisur desde 2007 hasta la actualidad. Es miembro de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Históricos Jurídicos y desde 2007 también es director de la asesoría jurídica del Banco Cajasur Cuchabank. Como veis, la trayectoria de estos dos ponentes que tenemos aquí es impresionante, y a ello unen que son unos excelentes comunicadores, y entonces están solicitados, yo creo que ya no pueden más, están muy solicitados para dar conferencias en diversos foros, círculos, continuamente. Y yo ya les cedo la palabra primero a Francisco, para que empiece cuando... Pues muchísimas gracias. Pero primero es agradecer la invitación que
que me habéis hecho para asistir a estas jornadas y también para intentar exponer un poco la situación del crédito en España. La verdad que para mí es un orgullo poder acudir a este tipo de eventos, sobre todo cuando tengo tantísima relación con esta profesión, aunque yo no la ejerzo personalmente. Creo que fui de los que se presentó a las últimas, aquellas oposiciones o pequeñas oposiciones que se hacían entonces en Madrid, en el Ministerio, para sacarse el título de la gente de la propiedad inmobiliaria. Y tengo vinculación directa familiar, como todos, por lo menos los de Córdoba, conocéis bien. Pero yo no voy a hablar realmente de intermediación, yo voy a hablar de algo que está íntimamente vinculada o directamente relacionada con la intermediación, y es la financiación de esas operaciones de intermediación en la que todos intervenís y desarrolláis vuestra actividad profesional. Vamos a intentar analizar de forma resumida y comprimida y de forma sencilla, de forma que sea fácilmente entendible, la situación del crédito en España desde primeros momentos previos a la crisis, qué ha ocurrido dentro de la crisis, por qué hemos llegado a la situación en la que estamos, qué ha ocurrido en el último año y qué perspectivas de futuro reales podemos tener en relación a la situación del crédito en general, no solamente el inmobiliario, sino en cualquier tipo de crédito. La primera cuestión que creo que todos tenemos que tener clara o tener en cuenta, y es algo que debemos tener siempre presente, es que existe una relación directa entre la situación del crédito de un país y la evolución del Producto Interior Bruto de ese país. Es decir, a mayor Producto Interior Bruto, un aumento de la disponibilidad y la facilidad de crédito, a una crisis o una reducción del Producto Interior Bruto lleva aparejada una retroacción, disminución y dificultad para alcanzar la posibilidad de obtención de crédito, no solamente para particulares, sino también para empresas medianas y grandes, incluso pequeñas también, ¿vale? Una prueba evidente de ello es la situación que vivimos en España a partir de la crisis que se produjo a partir del año 2006. Aunque todo el mundo recuerda o empieza a hablar de un momento inicial de la crisis en septiembre del 2008, cuando se produce la famosa quiebra de Lehman Brothers, realmente la crisis en España empieza desde finales del 2006. Si veis la evolución de la curva de los tipos el ratio de crecimiento del Producto Interior Bruto en España durante los años previos a la crisis, podéis ver que había crecimientos entre el 2, 3, 4%, casi en los años previos, 2005-2006, estábamos rondando con un crecimiento de en torno al 4%. Y ya a final del 2006, si podéis ver aquí, es cuando se produce el inicio, el descenso, primero suave, durante finales de 2006, principio de 2007, y la catástrofe definitiva que se produce en el 2008, fecha en la que realmente podemos decir que es la fecha inicial de la crisis. Es decir, que en España se produjo algo terriblemente paradójico, y es que se produjo una doble recesión. Había una recesión interna que se sumó en el 2008 a una recesión internacional, y eso provocó bajadas del Producto Interior Bruto en torno al 4% en el 2009, y continuó esa bajada, esa disminución del Producto Interior Bruto con un pequeño repunte en el 2010-2011 de forma muy profunda. Es decir, fue una crisis brutal, profunda, directamente en la estructura del sistema. Si veis abajo, el cuadro de abajo, es la correlación en las concesiones de crédito durante esos años. ¿Veis el primero, que creo que es el 2008? Veis que estábamos en torno, estos son índices de crecimientos de en torno al 15% en la concesión de crédito, es decir, el triple del Producto Interior Bruto. ¿Y cómo se produce la bajada brutal? Primero, tened en cuenta que estos índices siempre llevan un año de retraso, ¿vale? Es decir, que el efecto de la bajada del crédito en relación al PIB siempre lleva un año de retraso. Por eso la bajada se produce, o los primeros síntomas de bajada se producen en el año 2009, y se profundizan en los años, el pequeño repunte del 2010, y luego la profundización brutal de la disminución en la concesión de crédito en todos los años posteriores. Aquí el último que veis es el año 2013. El 2014 fue estable y en el 2015 ha empezado a subir. Luego veremos los índices de demanda que se están produciendo. ¿Qué significa esto? Significa que, salvo que se produzca una subida significativa del Producto Interior Bruto, las facilidades de crédito van a mantenerse cerradas. Sin embargo, podemos ver que
ya está empezando a cambiar la cosa, es decir, ya empezó a cambiar en mediados del 2013, finales del 2013, en 2013 ya la curva fue ascendente, y vemos que en 2014 y 2015 se ha producido una subida muy significativa en el crecimiento de España en el Producto Interior Bruto. Estos crecimientos, que empezaron, como digo, en el segundo trimestre del 2013, son los que ponen el punto de terminación del periodo de recesión, ¿vale? La recesión empieza en el segundo trimestre del 2008, es cuando el Producto Interior Bruto empieza a caer. Esta pequeña remontada ficticia del 2010, recordar, al final del 2010 fueron las elecciones, se produjeron unas políticas de estímulo fallidas que provocó una caída más profunda posteriormente, por eso este pequeño remonte del 0,5 que se produce en el 2010, pero la recesión comienza en el 2008, primer trimestre del 2008, y oficialmente se puede decir que la recesión termina en el tercer trimestre del 2013. Aquí es cuando empieza a hacerse ya de forma significativa una apreciación del crecimiento del Producto Interior Bruto, que se produce, si veis, estamos viendo que estamos hablando ya de crecimientos intertrimestrales en torno al 1%. El segundo trimestre del 2015 se ha producido un crecimiento del 1%, con un crecimiento del 3,1 interanual. Bien, esto es uno de los primeros motivos que podemos tener de esperanza y de convencimiento de que la facilidad de crédito, al estar vinculado directamente al Producto Interior Bruto, ha eliminado una de sus barreras, de sus límites o de sus muros que impedían que este crédito creciera. ¿Cómo evoluciona el crédito en estos últimos años? Bien, hemos visto antes que en la curva de concesión de crédito o del ratio de crecimiento de concesión de crédito, que en la época previa a la crisis, hasta el 2008, se estaban produciendo tasas de crecimiento de concesión del crédito que estaban triplicando el Producto Interior Bruto. Sin embargo, esa severa contracción que se produce con posterioridad se refleja significativamente en los índices que os voy a mostrar ahora. Sí, esto quiere pasar. Ahí está. No os fijéis tanto en los datos como en las tendencias de las curvas. Si os fijáis, el primer cuadro, el que representa aquí arriba, es la concesión de crédito a hogares. No, perdón. Esta primera curva es la concesión del crédito a los hogares. ¿Veis? Los distintos colores representan la concesión de crédito, el total, las viviendas y a las empresas de carácter no financiero. ¿Veis cómo se produce una severísima contracción en la concesión de crédito a partir del inicio de la crisis hasta la actualidad? Que lo podéis ver reflejado también aquí, en este segundo cuadro, que es la concesión a las actividades relacionadas con la construcción, la producción y construcción. ¿Veis? Es decir, veis cómo la tendencia en la concesión de crédito, en las facilidades de crédito, se produce o causa una disminución brutal, significativa. Además, si a eso añadimos dos elementos adicionales que se producen en este momento, que es unas diferenciales en los tipos de las nuevas operaciones que se elevan significativamente, curiosamente salvo en las operaciones de adquisición de vivienda, vemos que la facilidad o la posibilidad de acceso al crédito siguen existiendo o se siguen creando nuevos muros. Un Producto Interior Bruto en significativa decadencia, unos tipos de interés significativamente más altos, salvo en la adquisición de vivienda. Si veis, esta es la subida de los tipos de interés que se aplicaban en operaciones. Este es el de vivienda, veis que se produce una disminución y luego, sin embargo, se ha permanecido de forma estable, incluso ahora con disminuciones. Sin embargo, en otro tipo de concesión de operaciones, como pueden ser las operaciones a consumo, se produce una brecha significativa. Fijaros la diferencia entre los tipos de interés a consumo en España y los tipos de interés en consumo en la media de la Unión Europea. Estamos hablando de que aquí se está financiando el consumo con 2 puntos por encima de la media europea. O veis la significativa brecha que se produce en las operaciones de crédito inferiores a 1 millón de euros, ¿vale? Es decir, operaciones de financiación de cualquier tipo. Estamos viendo aquí brechas significativas entre los tipos de interés españoles y los tipos de interés de la media europea, ¿vale? Y aquí en operaciones, aquí se reduce más la brecha, que es la brecha que hay entre los tipos en España y los tipos en la media europea para operaciones superiores al 1 millón de euros.
Veis que, salvo en adquisición de vivienda, que los tipos significativamente son muy similares a la media de la Unión Europea, en el resto de las facilidades de accesión al crédito la brecha es profunda y significativa. ¿Cuáles son las razones de esa contracción del crédito? Hemos visto ya dos. Hemos visto la reducción significativa del Producto Interior Bruto y hemos visto una significativa ampliación de la diferencia entre los tipos de interés aplicables en estas operaciones, en España respecto del resto de los competidores. Pues hay otros elementos que provocaron o que afectaron a la concesión y a la facilidad de crédito. Hay factores, lo vamos a separar en dos grandes grupos. Uno, los factores que afectan a la demanda, y un segundo grupo, los factores que afectan a la oferta, ¿vale? La demanda son los prestatarios, los clientes de vuestras operaciones, y los prestamistas, los bancos y entidades financieras que concedían esos préstamos y también tenían significativos problemas. Bien, el primer problema que nos encontramos es un brutal sobreendeudamiento de hogares y sociedades. En España se había producido un endeudamiento brutal a partir de los años 2000, 2001, ¿vale? Que significaba o que significó que en el momento post-crisis el acceso al crédito para poder superar las dificultades que esa crisis estaba provocando, tenían una limitación en el endeudamiento o el sobreendeudamiento que estos hogares y sociedades tenían. ¿Veis? Si veis los ratios, el primer cuadro, podéis ver cuál es la relación. Mira aquí, porque aquí en la pantalla lo estoy viendo muy pequeño y casi no lo veo. La relación que existe entre el endeudamiento y el Producto Interior Bruto. Si veis el azul sería el endeudamiento de los hogares en España, y en el rojo la media de la Unión Europea. Estáis viendo que en España la deuda de los hogares representaba, estamos hablando aquí en el 2000 hasta previos al 2013, magnitudes superiores al 80% del Producto Interior Bruto. Es decir, los hogares, las familias, tenían un endeudamiento que era igual que al 80% del Producto Interior Bruto español, mientras que la media en el resto de la Unión Europea estaba en torno al 60%, ¿vale? Si vemos, sin embargo, ese endeudamiento en las sociedades, vemos que ese endeudamiento es todavía peor. Es el cuadro de la derecha. Veis que el endeudamiento de las sociedades está en torno al 140% del Producto Interior Bruto, mientras que la media de la Unión Europea está por debajo del 100%. Este endeudamiento de las sociedades en España tiene un elemento que, si no lo desglosamos, no conseguimos entender realmente cuál era la situación. Por eso saca usted el tercer cuadro, que es muy interesante. El azul sería el endeudamiento total, el mismo que hemos visto antes. El verde, ahora el de abajo, sería el endeudamiento de la Unión Europea media, y el rojo sería el de las sociedades españolas si les excluimos, si le quitamos las sociedades inmobiliarias, ¿vale? Si os dais cuenta, la diferencia entre el endeudamiento de las sociedades en España no era muy diferente, era algo superior, pero no muy diferente a la media de la Unión Europea. Sin embargo, la multiplicación o ese aumento hasta el 140 del Producto Interior Bruto se produce como consecuencia de la incorporación de un sobreendeudamiento brutal de las sociedades inmobiliarias. Y cuando hablamos de inmobiliarias, hablamos tanto de constructoras, promotoras y auxiliares de estas. Estamos hablando de todas las empresas relacionadas con la construcción, ¿vale? ¿Y por qué se produce ese sobreendeudamiento de las personas y de las sociedades? Pues España tiene un elemento absolutamente diferencial respecto del resto del mundo, y es un disparatado sobrecrecimiento del precio de la vivienda y en general de todos los productos inmobiliarios. Si veis, esta es la curva de la evolución de los precios de la vivienda en España entre 1985 y el año 2012, ¿vale? Veis que luego vamos a ver la comparación entre este índice de crecimiento de precios de vivienda, computado sobre precios metro cuadrado, en un par de países, para que veáis la diferencia de lo que ocurría en España y de lo que ocurría en el resto del mundo, ¿vale? Veis que hay un crecimiento medianamente sostenido, razonable, desde el año 85, en la primera década. Veis que en los años 90 se produce una estabilización del precio de la vivienda, hay una pequeña barra ascendente, pero muy suave, es decir, prácticamente hay un mantenimiento de los precios durante muchísimos años, y sin embargo se empieza a producir a partir del año 96-97 una subida hacia arriba. ¿Recordáis qué ocurrió en el año 96?
Tenemos poca memoria para recordar las cosas que pasaron. Luego veremos que no nos acordamos de lo que pasaba el año pasado. Pero, ¿qué ocurrió en el año 96? En el año 96 se dicta una ley muy importante en España, que es la famosa ley del suelo que promulga el primer gobierno de Aznar. Pues bien, recordáis que esa ley del suelo del año 96 produce una absoluta liberalización en el mercado del suelo. Ese hecho diferencial, que no ocurre en ningún otro lugar del mundo, es el que produce esta disparatada subida de los precios. Fijaros cómo suben los precios hasta la época de la crisis, en la que empieza la corrección que sin embargo no se ha terminado de producir. Vemos que en el 2012 todavía estaba bajando, ahora parece que ya está más estabilizado, aunque en algunos productos creo que todavía no se ha corregido suficientemente el precio. Vamos a ver la comparación entre la subida del precio de los inmuebles en España, de las viviendas en España y en el resto del mundo. Fijaros, por supuesto la barra de arriba es España, pero fijaros qué ocurre en la barra roja es Estados Unidos y la barra más finita de abajo es Francia. Un país absolutamente asimilable a España en su desarrollo inmobiliario Fijaros, sobre la base del año 96-100, fijaros qué subida se produce a partir del 96, 97 y años subsiguientes. Ese hecho diferencial es el que provoca que las personas en España, los ciudadanos, tengan ese absoluto sobreendeudamiento. La política de vivienda, el aumento disparatado del precio de la vivienda, unido a la costumbre española de ser propietario y no inquilino, provoca o ha provocado ese sobreendeudamiento en las familias. Sobreendeudamiento que se empieza a corregir a partir del año 2013, como veremos luego. Bien, vemos entonces que hemos visto los factores macroeconómicos que hemos visto antes, pero luego factores que afectan directamente a la demanda. Factores que afectan al sobreendeudamiento en primer lugar. Ese sobreendeudamiento, unido a la crisis, provoca una reducción de las rentas disponibles. Tanto hogares como sociedades tienen una reducción significativa en la renta disponible. La renta disponible significa que tienes que dedicar más parte de tus ingresos a los pagos esenciales, como son primero la subsistencia, sanidad, educación, etcétera, y segundo, vivienda. Y, por supuesto, una disminución en el consumo de cualquier otro tipo de producto. Lo que significa, es decir, todos los elementos que hemos visto unidos a estos elementos que afectan a la demanda, que se produzca una significativa reducción de la demanda. Luego vemos al final de la presentación un cuadro de la evolución de la demanda en los últimos años y veremos cómo se ha producido esa significativa reducción en la demanda. Es decir, puede haber crédito, pero si no hay demanda en el crédito no se concede. Una significativa reducción en la demanda, consecuencia del sobreendeudamiento, la situación de España, la crisis y la reducción de rentas disponibles. Fijaros, este primer cuadro creo que también es significativo. Este cuadro representa qué parte de la renta disponible para una persona tiene que dedicar al pago de la vivienda. De entorno, es decir, qué porcentajes de aumento. Hemos visto que son aumentos superiores al 25% de la renta disponible que tiene que destinarse a la vivienda. Simultáneamente lo he puesto abajo para que veáis las tasas de empleo. ¿Veis? Hay una directa relación sobre las rentas disponibles a las tasas de desempleo. ¿Vale? Lo mismo ocurre, esto ocurre con las personas, es decir, con las familias, pero con las empresas ocurre exactamente igual. Fijaros, este cuadro de la derecha representa los beneficios de las empresas entre el año 2007 y 2011, ¿vale? Precrisis y comienzo de la crisis. Grandes empresas sufren menos la crisis, tienen mayor facilidad de disposición. Pequeñas y medianas empresas, y el azul, empresas inmobiliarias. Fijaros la disminución de casi 50% de posibilidad de disponibilidad de las empresas relacionadas con el sector inmobiliario. Esa es la parte que afecta a la demanda, es decir, los solicitantes de crédito. Pero es que los problemas no eran solamente, a partir del momento inicial de la crisis, los problemas no eran solo de aquellos que solicitaban créditos. Es que las entidades que tenían que conceder esos créditos también tenían graves y significativos problemas. Esos problemas se presentaban en cuatro grandes ideas básicas que tenéis que tener claras. Una, la situación patrimonial de las grandes estas entidades, una exposición brutal al sector inmobiliario, un entorno regulatorio en permanente cambio y una presión de los inversores internacionales. Vamos a ver algunas de ellas luego con posterioridad, aunque iremos analizando algún aspecto más, como puede ser la situación de la liquidez de las entidades financieras o el coste de la financiación de las entidades financieras.
Además, existían la situación de las entidades españolas que estaban en reestructuración y una significativa reducción de los valores de los activos inmobiliarios que implicó todos esos elementos que afectan a la oferta a un endurecimiento de las condiciones para poder acceder al crédito. Por lo cual tenemos un país sometido a una doble recesión, unos demandantes de crédito en una situación muy complicada y unas entidades todavía en peor situación, pero que además exigían más condiciones para conceder ese crédito. Bien, ¿cuál era la situación de las entidades financieras en el entorno inicial de la crisis? Hemos visto que hemos mencionado 4 situaciones. La situación patrimonial, la primera de ellas está relacionada con la situación de solvencia de esas entidades. Veremos luego cuando veamos la presión internacional y veamos ese pariente nuevo que nos nació en el año 2012, una prima que nadie conocía y que de pronto surgió, la prima de riesgo, y que es un pariente que nadie quería tener al lado, pero que de pronto descubrimos y nos dimos cuenta de la influencia que tenía en nuestra situación real, ¿vale? Pues bien, la situación de las entidades financieras estaban en inicio de un proceso de reestructuración, consecuencia de una situación de solvencia muy complicada que dio lugar a diversas intervenciones de diversas entidades financieras. La peor de ellas era una de las mayores de España y aquellas que se decía que era imposible que cayera, que era Bankia, y que se produce en el año 2012, en el peor momento que se podía producir, ¿vale? Tenemos que recordar una cosa: la situación de las entidades financieras españolas no era diferente a la situación del resto de las entidades financieras de Europa. Se nos olvida, pero ING necesitó 30.000 millones de euros de ayuda. Los bancos alemanes, los bancos y cajas alemanes necesitaron 250.000 millones de euros de ayuda, ¿vale? La banca española ha necesitado solo 40.000 millones de ayuda, significativamente inferior que las ayudas que necesitaron los bancos alemanes. Sin embargo, en España se produjo algo que no se produjo en ningún momento, en el momento histórico en el resto de las entidades. Mientras que a ING la rescataron en el año 2010-2011, hasta el año 2013, 12 y 13, no se empezaron a rescatar a las entidades españolas. Es decir, esa negación recordáis, en la época previa a las elecciones del 2010, aquella situación de negación de la crisis. Hemos visto que la crisis no era del 2010, la crisis empezó en el 2006, con una doble recesión nacional e internacional. Pues bien, esa negación de la crisis, el no tomar las medidas hasta que ya no hubo más remedio que tomarlas. Recordáis la famosa llamada a Zapatero que llamó hasta el presidente de Chino para que por favor tomara ya medidas, y que dio lugar incluso a una modificación de un artículo de la Constitución para establecer los límites en el déficit de las entidades de las administraciones públicas. ¿Recordáis aquella situación que se produjo en el 2010, que ya parece que se nos ha olvidado? Pues bien, eso es lo que provocó que las entidades financieras españolas tuvieran un rescate más profundo, más doloroso y más retrasado en el tiempo. Recordad que hemos pasado en pocos años de casi 50 entidades financieras a poco más de 15. Pues bien, esa situación, esa vinculación o directa relación entre las entidades financieras y el riesgo inmobiliario está directamente vinculada con las dificultades de pago que tenían que tenían en el primer momento inicial de la crisis, tanto los particulares como las empresas. Fijaros, esta curva a la izquierda refleja la morosidad en España entre el año 2008 y 2013. Partíamos de cifras de morosidad cercanas al 0%. Cercanas al 0%. En hogares, prácticamente cero. Es decir, las hipotecas en vivienda, los créditos hipotecarios sobre vivienda prácticamente tenían una morosidad del 0 en el año 2006-2007. Sin embargo, se produce un aumento significativo de la morosidad, pero fijaros, es la morosidad de las empresas relacionadas con el sector inmobiliario. Fijaros, estamos hablando de tasas de morosidad del entorno al 25%. Tasas de morosidad del 25%, eso es una barbaridad. Pues bien, esa situación y la posibilidad de impago, fijaros, el riesgo de impago de un préstamo que estabas tú concediendo en la época de la crisis, en particular estaba en torno entre el 5 y el 10, en las empresas por encima del 10 y en las pymes por encima del 20%. Es decir, que cualquier crédito que se concedió en los años previos de la crisis tenía ya una posibilidad de riesgo de impago superior al 20%. Ese es otro elemento más que restringe el acceso al crédito. Otro de los elementos que vimos consecuencia de toda esta situación era el endurecimiento de las condiciones para poder acceder a ese crédito. ¿Veis? Estos cuadros que están diferenciados por el tipo, la tipología del tipo de crédito. Arriba son sociedades, el del medio
hogares y el de abajo consumo, ¿vale? Es decir, estos son empresas, el del medio es hogares para adquisición de vivienda y el tercero de consumo. Esta es una evolución esto es una encuesta que se hace entre entidades financieras por el Banco de España, en las que cada entidad financiera explica cuáles son las nuevas condiciones que está exigiendo, o las condiciones que está exigiendo en cada momento para la concesión del crédito en los distintos sectores. ¿Veis cómo en los años pre-crisis hay una relajación en los requisitos para la concesión de nuevas operaciones, una relajación pequeña, pero una relajación, y a partir del año 2006-2007 se produce aumentos de requisitos y de exigencias de condiciones brutales, ¿vale? La curva posterior no significa que haya una relajación, no. Ten en cuenta que este índice lo que mide es la situación en cada momento respecto de la anterior. Esta curva significa que no se han empeorado las condiciones anteriores, no que se hayan mejorado. Es decir, que para que se considere que hay una mejora en las condiciones o en los requisitos que se exigen para la concesión del crédito, la curva tendría que estar por debajo del cero, ¿veis? Es decir, ¿qué significa esto? Que ahora mismo tenemos las mismas condiciones o requisitos de condiciones que se exigían desde el momento inicial de la crisis, ¿vale? Tanto en empresas, tanto en particular para la compra de vivienda y para hogares en consumo, ¿vale? Bien, esto tiene una directa vinculación con lo que un curso llamaría cambio de paradigma, que podríamos llamar cambio de modelo, a la hora de la normativa que le exige a la entidad financiera cómo estudia los requisitos, ¿vale? Hemos pasado de un modelo basado en el valor de la garantía a un modelo basado en la capacidad de reembolso del prestatario, ¿vale? Es decir, el valor de la garantía sobre la que está concediendo el préstamo tiene su significación, pero ya no es el elemento esencial como en la época precrisis. Ahora el elemento esencial es la capacidad de reembolso o la capacidad de repago del préstamo que está solicitando por el particular o por la empresa, ¿vale? Con lo cual, la restricción del crédito después de una época de una profunda crisis, es evidente que la capacidad de acceso al crédito por parte de empresas y particulares viene absolutamente disminuida, porque mientras, salvo que se relajen las condiciones, cosa que no hay perspectiva de que vaya a ocurrir, ¿vale? Bien, esto que hemos visto era la situación que hemos vivido en España en la época pre-crisis, en la época posterior a la crisis, pero ¿se han solucionado realmente los problemas que teníamos? Bien, hay algunos que sí y hay otros que no. Bien, uno de los problemas iniciales que veíamos era que teníamos un endeudamiento privado superior al 80%, ¿vale? Ahí se ha producido una corrección brutal. A partir de 2013 se ha producido una corrección tremenda en el endeudamiento privado y a fecha de hoy estamos en un endeudamiento privado en torno al 40% del PIB. Fijaros qué significativa disminución. Menos de la mitad del endeudamiento que existía en la época posterior a la crisis, 2011, 2012, 2013. Esto solamente para que recordéis cuál es la deuda, el índice de endeudamiento sobre el PIB de España, ¿vale? Nuestro endeudamiento en el final de 2012 era del 450% sobre el PIB. Es decir, que tenemos que estar 4 años y medio trabajando sin hacer nada más y destinar el 100% de los ingresos al pago de la deuda para poder quedarnos a cero. Esa parte se desglosaba en esta primera, que eran sociedades no financieras, un segundo bloque, sociedades financieras, el tercero, administraciones públicas, y el último de arriba, los hogares. ¿Veis? Que significativamente el endeudamiento de las sociedades financieras e instituciones financieras es la parte mayor del endeudamiento global de España a nivel internacional. Pues bien, esta deuda que tenían los hogares particulares se ha reducido de forma significativa, ¿vale? Hay un segundo elemento que también es significativo a la hora de decir que se están eliminando estas barreras que limitaban el acceso al crédito. Hay una significativa, aquí pongo leve, creo que desde este año 2015 sí se puede decir que es significativa, crecimientos del PIB del 3% creo que sí son significativos, que permite aumentar las rentas disponibles y aumentar la demanda. Además, hay una mejora significativa en la entidad financiera, porque se ha producido hemos visto que uno de los elementos que lastraba la posibilidad de concesión de crédito era la solvencia de las entidades. Esa falta de solvencia que se produjo en la época posterior a la crisis, que llevó a aquel pequeño rescate que evitó la intervención o que España fuera intervenida, el rescate de 40.000 millones, más lo que ya se había aportado por el Estado español,
esa situación de rescate de las entidades financieras ha producido una situación paradójica, y es que las entidades españolas sean de las más solventes de Europa. Si veis el resultado del último, esta diapositiva me encanta ponerla, más que nada porque solamente para que os dais cuenta de que nosotros somos la entidad más solvente de España, es decir, Kutxabank, en el cual se integra Caja Sur, dentro del resultado de los últimos TGS3, es la entidad más solvente de España. Fijaros la situación de las entidades en el último TGS3, ¿vale? El requerimiento legal, conforme a la normativa de Basilea 2, está creciendo ahora. Bueno, ahora con el Basilea 3 hay una modificación, no hay unos límites iguales para todo el mundo, sino que hay límites a medida, es decir, cada límite de cada entidad financiera se fija según las condiciones de esa entidad financiera. Por eso puede haber entidades a las que se le requiera el 6 y a otras que se le requiera el 12, ¿vale? Pero en el momento de este traje la normativa establecía para los ratios de capital en torno al 8%, y fijaros que todas las entidades españolas, salvo Liberbank, lo superaba con creces, ¿vale? Es decir, había una solvencia muy significativa de la entidad. Incluso en el test 3 lo que hacía era someter las cuentas de todas las entidades a una simulación de qué ocurriría en condiciones muy adversas, es decir, condiciones adversas tales como situaciones de desempleo, crisis, etcétera, ¿vale? Incluso con esa situación de estresado de la situación de las entidades, en las cuales se les requeriría un mínimo del 5%, todas las entidades seguían superándolo, incluso Liberbank, ¿vale? Que era la única que en el último tenía una situación complicada, ya la ha superado. El resto de entidades, absolutamente todas las entidades son suficientemente solventes, ¿vale? Vimos antes que también había un segundo elemento respecto de las entidades que limitaba su posibilidad de concesión de crédito, que era la exposición que tenían al sector inmobiliario. Bien, a partir de las elecciones, cuando se produce el acceso al gobierno del Partido Popular, influido también por recordáis que el Estado español firmó una cosa que a la gente se le ha olvidado ya, que sigue vigente todavía, que se llama el MOU, el Memorando de Entendimiento con la Unión Europea, que facilitó ese acceso al crédito. Pues bien, ese memorándum establecía una situación brutal respecto de las entidades. Pues bien, se exigió una reducción significativa a la exposición al mercado inmobiliario. Eso produjo, os recordaréis, porque yo estaba prácticamente todo el día en las noticias, los famosos reales decretos de Guindos, el Guindos 1, Guindos 2, Guindos 3, que durante el año 2012 se produjo en una catarata de modificaciones normativas y regulatorias sobre las entidades financieras, que no sabíamos cada día que nos levantábamos cómo íbamos a regularnos ese día, ¿vale? Pues bien, eso provocó un aumento brutal del volumen de las provisiones sobre estos créditos en riesgo en el año 2012 y en el 2013, y una tremenda transferencia de activos al Sareb, ¿vale? Además, se ha producido una significativa mejora de las condiciones de la perspectiva internacional. Esta mejora la vamos a referir, para que veáis los datos, a esta variante nueva que nos salió en el año 2011, que os comentaba antes, que es la famosa prima de riesgo, ¿no? Bien, eso solamente para que tengáis claro la influencia que tiene la prima de riesgo sobre la economía de un país. Estos dos líneas que se están cruzando es la evolución de la prima de riesgo en España con la evolución del IBEX. Fijaros qué cosas tan distintas, ¿qué tendrá que leer el IBEX con la prima de riesgo? Pues fijaros, aquí tenéis en la columna la prima de riesgo que sufríamos, como es una evolución. Esto es solamente un periodo de 2 años, para que veáis el periodo de 2 años. Es desde el principio de 2013 a final del 2014, ¿vale? Perdón, 2012 a 2013. Sí, desde enero de 2013 hasta, es decir, 2013 y 2014. Fijaros en 2 años cómo evoluciona la prima de riesgo hacia abajo y cómo la prima, el IBEX 35 sube hacia arriba. Fijaros, prácticamente calcado. Es que es prácticamente un espejo. Si le dais la vuelta a la curva, prácticamente se reproduce. Sube la curva, baja el IBEX. Baja el IBEX, sube la curva baja la prima, sube el IBEX. ¿Veis? ¿Os dais cuenta de esa directa relación? Pues esa directa relación, que lo pongo aquí para que veáis, con el IBEX, tiene una directa relación con la economía española. Fijaros, esto es lo que pasó con la prima de riesgo desde el año 2007. Sí, me está metiendo prisa. Voy a terminar rápido, estamos ya casi terminando. Fijaros cómo evoluciona la prima de riesgo en España. Desde tipos cercanos al 0% en épocas de crisis hasta diferenciales en torno al 7%, ¿vale? Es decir, que España se financiaba 7 puntos por encima del resto de los países.
¿Veis? Esta curva que se va produciendo, la época de la tal, las elecciones, aquí es donde están las elecciones, aquí donde en 2012, fijaros, fue el peor año, la casi intervención de España y las ayudas financieras que se producen a final del año, y fijaros cuando empieza a caer la prima de riesgo respecto de España y respecto de países restantes. Cuando este señor que se ve aquí en la fotografía, el señor Draghi, pronuncia la famosa frase, es decir, el Banco Central Europeo no tuvo que hacer nada. Solamente tuvo que salir este señor en una rueda de prensa en julio del año 2012 y decir que el Banco Central Europeo iba a apoyar al euro y que eso sería suficiente. Textual, esa fue la frase. Al día siguiente se produjo una reducción de la prima de riesgo sin que hicieran nada más. Sí hicieron más cosas, luego sí tomaron medidas posteriormente. Y ya en el último año que tenemos aquí en el cuadro, ya vemos que empieza a bajar por debajo del 200. ¿Cómo se encuentra ahora mismo España en la prima de riesgo en relación al resto de países? Pues la prima de riesgo en España es de 110, vemos que Portugal está, como estábamos nosotros en el 2012, cerca del 7, sin embargo el resto de países están muchísimo mejor que nosotros. Bien, para ir terminando ya rápidamente, hemos visto cuáles eran las situaciones, cuál ha sido la situación o la mejora que se ha producido en España hasta el año 2014, pero ha sido suficiente para reactivar el crédito. Vamos a recordar algunas noticias que se estaban publicando a principios del 2014. Vemos, estas son noticias sacadas de prensa, por ejemplo, en El Economista, el nuevo crédito para pymes progresa al ritmo del 10%, y nos meten aquí un cuadro sobre nuevas operaciones de crédito con una curva hacia arriba, pero todavía por debajo de cero, ¿vale? Es decir, todavía en tipos negativos de crecimiento. Esta, por ejemplo, de mayo del 2014, Cajasur abre el grifo del crédito, al 82 más de hipotecas y 141 más de consumo. Otra, la firma de hipotecas crece por primera vez desde el 2010, ¿vale? Pues bien, fijaros este cuadro que hay aquí. Este cuadro, que habla de un crecimiento del 2%, significa que en ese mes se dieron en toda España 300 hipotecas más. 300 hipotecas. Dar 300 hipotecas en un mes supuso un aumento del 2%. ¿Por qué se produjo eso? Se produjo porque luego veremos que aunque estaban cambiando las cosas, todavía no era suficiente, ¿vale? Y se necesitaba una reactivación. El Banco Central Europeo se dio cuenta y en la reunión que se celebró en el 5 de junio del año 2014, adoptó una serie de medidas que son las que han sido significativas para que se produzca realmente un aumento del crédito. ¿Veis? Se produjo una rebaja significativa de tipo. La tasa de depósitos de la banca en el Banco Central Europeo empezó a ser negativo, es decir, que los bancos tenían que pagar por depositar su dinero en el Banco Central Europeo. Antes la tasa era cero. Se produjo una prolongación de la barra libre de liquidez. Hemos antes hablado de la liquidez de las entidades. Las entidades financieras tienen liquidez absoluta con el Banco Central Europeo. Hay barra libre hasta mediados del 2016, se prolongó. Se hizo un programa de financiación a largo plazo para las entidades financieras, para la financiación de las condicionado a la financiación de las pymes, y se empezó a estudiar un programa de compra de deuda de empresas, ¿vale? Esto lo vamos a saltar rápidamente, pero veis, a partir de ese momento es cuando empiezan las curvas hacia arriba para la concesión de nuevas operaciones. Cambian significativamente los préstamos, las condiciones de los préstamos, empiezan a bajar los tipos de interés, ¿vale? Y el saldo vivo en los préstamos concedidos empieza hacia arriba, ¿vale? Es decir, se produce un cambio significativo. A la vez empieza a disminuir el paro, ¿vale? Y empieza a aumentar la renta disponible. Renta disponible que está vinculado a los salarios, ¿veis? Empieza, entre que se produce una significativa contracción del salario, los salarios, empieza a crecer ya a partir de ese momento, ¿vale? ¿Qué ha producido eso? Un cambio significativo en la demanda de crédito. ¿Veis? Esta es lo que comentaba al principio, la evolución en la demanda de crédito, ¿vale? Veis que en los años de la crisis la demanda de crédito cayó significativamente. Pequeña reactivación y ya está creciendo de forma significativa con ratios superiores al 20%. La demanda, ¿vale? Tanto en hogares como en empresas. Y en hogares para vivienda y consumo. Bien. Sin embargo, no pensemos que está todo hecho. Esta es la evolución de firma de hipotecas en España. La evolución de firma de hipotecas en España, el total, este primer cuadro de vivienda. Fijaros que en el año 2006 en España se firmaron más de 1.200.000 hipotecas en un año. Fijaros, en el año pasado, 2014, se firmaron en toda España en torno a 20.000 hipotecas. ¿De acuerdo? Perdón, 200.000 hipotecas. Hemos pasado de 1.200.000 a 200.000 hipotecas, ¿vale? En Córdoba lo mismo. Este es el cuadro de las hipotecas firmadas en Córdoba. En el año 2006, en Córdoba se firmaron 30.000 hipotecas en toda España, perdón, en toda la provincia.
Y ahora estamos hablando de cantidades en el año 2014 por debajo de 5.000, ¿veis? Aunque no hay una directa relación, fijaros qué diferencia tan brutal. Eso afecta directamente al mercado de la vivienda, ¿no? ¿Vale? Es decir, la posibilidad que tenéis de acceder e intermediar en operaciones si el crédito está restringido. Bien, estos años de 2014 para el 2015 son significativamente mejores, ¿vale? Por lo tanto, y para concluir ya y para terminar la charla, solamente comentaros, es verdad que hemos tenido una situación brutal en España de retroacción de la concesión de créditos, que esas barreras que impedían que el crédito fuera fácil de conceder se han liberado parcialmente, queda la relativa a las condiciones de concesión de crédito, y que se está produciendo ya una reactivación. ¿Va a significar eso que volvamos a la época del 2005 y 2006 con más de un millón de hipotecas? Es evidente que no, ¿vale? Cuando comentaba con Lola cómo terminar la charla, se me ocurrió poner un chiste que publicaron, una viñeta que publicaron hace ya muchos años en una revista americana, en la que se ve a dos señores apoyados en una barra, dos señores que pueden ser constructores, promotores, notarios, abogados, agentes de la propiedad inmobiliaria o banqueros, porque por la pinta que tienen puede ser cualquiera de ellos. Y uno le dice al otro: quiero que me devuelvan mi burbuja, ¿vale? La burbuja no va a volver, se reactivará, se modificará la forma de acceso al crédito, pero esa situación que tuvimos en España en el año 2005 y 2006 no se va a volver a producir. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Agustín. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por haber invitado al Consejo Andaluz y a su presidente aquí presente, y Ángel, porque normalmente me convence para que venga, ya son varias veces a las que voy acudiendo a esta reunión en la que realmente pues lo paso muy bien y con muchas ganas de volver en cualquier momento. Y yo me toca hablar de otro aspecto distinto, y que incluso yo creo que ha quedado al principio, ha sido mensajes en la inauguración que ha habido tanto por parte del consejero de Fomento como por Javier, por el presidente, ¿no? La importancia que tiene la protección de los consumidores en este sector, la importancia que debería tener para los APIs cuando se está hablando de seguridad jurídica, de protección de los consumidores, cuando se hace esa función de intermediación. Porque una de las consecuencias que ha dejado la crisis, y que por lo tanto de esa crisis que fue, como acaba de explicar muy bien Francisco de Asís, que fue consecuencia de una doble recesión, una de las consecuencias que ha dejado ha sido una falta de confianza por parte de los ciudadanos o por parte de los consumidores en las entidades financieras. Porque la crisis lo que ha hecho es, aparte de muchos otros efectos, ha sacado a la luz una serie de malas prácticas bancarias que se han visto reflejadas en los tribunales. De hecho, ahora mismo hay muchísimos órganos jurisdiccionales en España que están absolutamente atascados y cuyo volumen principal de trabajo son reclamaciones contra entidades financieras. Esto es un fenómeno que se ha producido en los últimos años sorprendentemente, porque si antes de la crisis el papel del banco en los juzgados era el papel de demandante, lo normal es que los bancos nunca fueran demandados, siempre eran demandantes o ejecutantes en pólizas de ejecución hipotecaria, y su papel fundamental era ese papel de demandante, con un porcentaje de estimación de demandas pues casi cercano al 100%, y de repente hemos pasado al lado opuesto. El banco ahora es demandado y el porcentaje de estimación de los clientes frente al banco es cercano al 100%. Está en 90% en productos financieros, si vamos ya al tema de cláusula suelo, pues está todavía más elevado.
y se ha producido ese fenómeno sorprendente porque incluso por encima de la media, es decir, la media de estimaciones de las demandas que se presentan en los juzgados en carácter general está en el 75%. El 75% de las veces los jueces dan la razón a los demandantes y el 25% a los demandados, o bueno, siempre algún porcentaje de estimaciones parciales. Sin embargo, ahora se está produciendo muy por encima de la media normal, se están produciendo estimaciones de los consumidores frente a las entidades financieras de cercanas al 90%, por encima o por debajo, dependiendo del tipo de producto, el tipo de cláusula abusiva de que se trate. Por lo tanto, este es uno de los fenómenos que ha generado la crisis, y que eso ha reflejado además una falta de confianza que se ve en cualquier encuesta de opinión, las encuestas del CIS, de todos los bancos están pues a la cola de las instituciones o de los organismos en la opinión de los españoles en general. Realmente todo esto se ha producido en una fase que es la fase precontractual, y claro, ahí el papel de los APIs es fundamental, ¿no? Diríamos que quizá lo importante es que los APIs tuvieran en esa función de intermediación que actúa precisamente en la fase precontractual, que es la fase donde se genera la voluntad, el consentimiento de las partes, puedan tener un papel importante. Ese papel tradicionalmente y por ley le corresponde a los notarios, pero todos sabemos que es muy difícil, y la prueba está en la experiencia de estos últimos años, es muy difícil que un notario advierta de todas las cláusulas que son abusivas o esté continuamente asesorando al cliente mientras está leyendo, diciendo todo este tipo de cláusula puede ser abusiva, porque los notarios son conscientes que si se les pone muchas dificultades el banco cambiará de notario, y por lo tanto eso ha sido quizá un olvido del papel que tenían que hacer de protección de los consumidores en esa fase ya no precontractual. En esa fase ya es la fase de la firma, y por lo tanto ya ni siquiera es la fase precontractual. Y quizá, ¿por qué se ha llegado a esta situación? Y hay un principio general que a mí me parece fundamental y que quizás se ha olvidado siempre y se sigue olvidando. Hay un artículo de la Ley del Mercado de Valores que dice que las entidades financieras deberán proteger los intereses del cliente como si fueran intereses propios. Este es el principio general de la normativa de protección de los consumidores o de la normativa bancaria. Y es curioso porque sorprendentemente esto nunca se ha hecho. O sea, ¿cuál es el interés del banco? El interés de las entidades financieras nunca es defender los intereses del cliente como si fueran propios, sino probablemente los intereses de los accionistas, y el cliente realmente no está en el foco de atención o de protección por parte de las entidades financieras. Y esto es lo que ha generado esa pérdida de confianza, esto es lo que ha generado una serie de malas prácticas por todos conocidos, y por lo tanto un resultado ante los tribunales, como acabo de decir. Y quizá otra de las cosas que lo haya provocado, bueno, lo que quiero decir que no deja de ser otra de las cosas que realmente, como decía, que lo ha provocado es el hecho de que quizá por un fallo de estrategia procesal los bancos han decidido, cuando se iniciaron todas las reclamaciones, en vez de llegar a acuerdos con sus clientes y resolver los asuntos, han decidido pelear contra ellos y llevar a los tribunales, agotar los recursos y llegar incluso al Tribunal Supremo. Y esto yo siempre he dicho que es un fallo de estrategia muy claro, porque lo que han generado sí es una cierta seguridad jurídica que de cara a los abogados les ha permitido, de cara al cliente, decir hay un porcentaje de estimaciones del 90%, con lo cual ese dato estadístico en manos de un abogado pues genera un efecto llamada que yo creo que no calcularon en su momento los bancos. El primer producto que se produce este fenómeno son los swaps. Los swaps empiezan a reclamar los clientes, los bancos empiezan a defenderse, agotan los recursos, llegan al Tribunal Supremo y de repente en unos años se crea una base de datos de 2.000 sentencias en las que es un arma muy poderosa para el abogado, porque el cliente siempre lo que pregunta es ¿y qué posibilidades tengo de éxito, qué posibilidades tengo de éxito? Y un abogado es muy difícil que se lo pueda decir. Yo además
por haber sido durante 33 años, me creen mucho más cuando les digo que es imposible saber cómo puede acabar un asunto. Y claro, dicho desde alguien que ha estado desde la otra parte, pues me creen cuando les digo que eso es, que hay muchísimos factores que influyen en la decisión y por lo tanto no podemos controlarlos todos. Pero claro, si a un cliente le decimos, mire, este tipo de producto bancario o las cláusulas suelo, hay un 98% de estimaciones y el 2% que se han perdido han sido por esto y por esto y por esto. Pues le estás dando una seguridad que si no, no la tendrías. Y quizá ese fallo de estrategia de pelearlo todo frente al cliente, de generar una base de datos de jurisprudencia, al final se ha venido en contra de las propias entidades financieras, creando esa base de datos que le da una cierta seguridad jurídica sobre una respuesta posible de los tribunales. Pero además, yo no sé si alguna vez se han fijado en una cosa que a mí me llama mucho la atención. Si se imaginan que yo tuviera, por ejemplo, 100 clientes y que 30 clientes míos me estuvieran demandando porque consideran que les hubiera engañado con los honorarios y siguieran siendo clientes míos. Eso es impensable. O un médico en una consulta privada que tuviera 30 o 20 pacientes demandándolo por negligencia médica y siguieran siendo clientes, siguieran acudiendo. Pues eso está pasando con los bancos, una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, porque quienes están litigando contra los bancos son clientes que siguen siendo clientes de los bancos y el banco no solo no llega a un acuerdo con esos clientes, sino que se defiende y que intenta ganarles cuando, viendo los resultados, es evidente que son conscientes de que se habían cometido una serie de irregularidades. No deja de ser una cosa que no ocurre en ningún otro campo del derecho, o sea, mantener la relación de cliente y litigar contra tu propio cliente o defenderte contra tu propio cliente y seguir siendo cliente. Eso es algo realmente sorprendente. Y por resumirlo un poco, toda esta problemática y sobre todo por lo que interesa, ya olvidándonos de productos financieros complejos como preferentes, subordinadas, swaps, etcétera, yo voy a centrar exclusivamente en lo que yo creo que interesa a los APIs, que sería la parte de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. Aquí estamos hablando del préstamo hipotecario y simplemente por saber cuál ha sido y cuál es el reflejo de la normativa de protección de los consumidores en este tipo de producto, en el préstamo hipotecario, y sobre todo el saber distinguir qué cláusulas se pueden declarar abusivas y cuáles tienen otro trámite, por así decir, o otro filtro distinto de la simple abusividad. Cuando nos encontramos ante un préstamo hipotecario, vamos a encontrar que hay dos aspectos que desde el punto de vista del derecho son fundamentales, desde el punto de vista de las directivas de la Unión Europea también. Un préstamo hipotecario jurídicamente se compone de lo que es objeto principal del contrato, que todos sabemos que es el banco me da a mí un dinero y yo me comprometo a devolverle ese dinero en un determinado plazo y con unos determinados intereses, parte de capital, intereses, y todo eso yo creo que es un producto que no se puede considerar complejo y por lo tanto todo el mundo entiende lo que es un préstamo hipotecario, y la diferencia es que en garantía de ese préstamo pues está hipotecada la casa, la vivienda, o sea otro inmueble, segunda vivienda, etc. Las cláusulas abusivas, cuando hablamos de cláusulas abusivas, no podemos referirnos en principio, yo digo en principio, a lo que es objeto principal del contrato. Es decir, los contratos bancarios son lo que se llaman contratos de adhesión, que los ingleses lo definen muy claramente, o lo tomas o lo dejas, take it or leave it, y esa es una definición que engloba lo que es decir, es un tipo de contrato en el que yo no puedo variar nada. ¿Qué es el único margen que tengo en este tipo de contratos? Pues pues yo puedo ir el tipo de interés, o puedo ir a un banco que me da un tipo de interés o otro, los plazos, los años en que lo haga, la forma, fórmulas, ya sea sistema francés, sea otro, fórmulas de un tipo fijo, un tipo variable, etc. Esas son el margen y eso entra dentro de lo que es objeto principal del contrato. Y entonces, en principio, no se puede declarar abusivo algo que yo he pactado con el banco con perfecto conocimiento de ello. Es decir, si yo me he comprometido a un tipo fijo del 3%,
pues realmente eso no hay, por mucho que digan, es que yo cuando firmé el 3% no sabía que los intereses iban a estar en el 0,08, que es lo que va a acabar este mes, por ciento. Bueno, pues eso, pero usted sabía que estaba firmando, sabía lo que era un interés fijo y sabía que durante todo el plazo. Eso no se puede discutir, por lo tanto eso en principio diríamos que no es discutible. ¿Qué es lo que se considera abusivo? Por lo tanto, todo el otro tipo de cláusulas accesorias que forman parte. Por ejemplo, intereses moratorios, es decir, los intereses moratorios no son objeto principal del contrato porque lo que están previendo es si yo dejo de pagar, el banco me va a imponer unos intereses moratorios del 18%, del 20%, como esté pactado. En el caso de este tipo de cláusulas, la cláusula del vencimiento anticipado, es decir, yo si impago una cuota, que como suelen poner las cláusulas, o parte de una cuota, el banco puede decidir que liquido ya el préstamo y te exijo toda la cantidad que me debes y si no, pues puedo ir a un procedimiento ejecutivo más rápido, embargar y subastar y quedarme con la casa si lo considero conveniente. Bueno, ese tipo de cláusulas no entran dentro del objeto principal del contrato, sino que están previstos para determinadas situaciones, pero no son lo que estoy discutiendo en principio o lo que estoy llegando a un acuerdo con el banco. Ese tipo de cláusulas, si se considera que son abusivas, aunque conozca perfectamente el cliente lo que ha firmado, lo son y hay que desvincularlas del contrato. Hay que tenerlas por no puestas en el contrato o por considerar que no está vinculado el consumidor. O sea, un consumidor, por ejemplo, le pueden decir, ¿estás de acuerdo en que si dejas de pagar te cobre el 18%? Y sí. ¿Sabes lo que es el 18%? Pues sí, sabes que tienes pactado un 3%, pero si dejas de pagar es un 18%. Bueno, aunque lo sepa, aunque lo diga por escrito, esa cláusula es nula. Esa cláusula es nula porque, con independencia del conocimiento y de la aceptación y de la voluntad que tenga. Ahí está la protección de los consumidores. ¿Y por qué es nula? Porque para que sea nula tiene que tener 3 requisitos. Primero, que se trate de un contrato de adhesión, estos de o lo tomas o lo dejas, por lo tanto en los que no ha podido influir. Segundo, que ese tipo de cláusula produzca un desequilibrio importante entre la posición de las partes, que lógicamente ese desequilibrio por la propia posición o asimetría que existe entre el banco y el cliente existe pues casi se presume y no hace falta ni probarlo. Y finalmente, que se haya producido un perjuicio. El perjuicio económico, si alguien le pone un interés del 18%, pues hay un perjuicio económico. Entonces, solo con esos requisitos ya se declara abusiva la cláusula, cualquier tipo de cláusula, vencimiento anticipado, como digo, intereses moratorios, hay otros tipos de redondeo, de algún tipo de comisión, por ejemplo, comisiones por reclamación de posiciones deudoras, que han dicho los tribunales que solo pueden obedecer a lo que ha sido el gasto. O sea, si te llaman por teléfono una vez para reclamarte que se ha quedado una cuota, solo te pueden cobrar lo que cuesta la llamada telefónica, no un fijo de 30 euros por cada posición deudora reclamada, etcétera. Pues todo ese tipo de cláusulas se declaran por los tribunales abusivas con independencia del conocimiento y perfecta aceptación por parte del cliente, porque los tribunales tienen que proteger a la parte más débil frente a la parte que tiene una posición de dominio en ese contrato. Y sin embargo, el problema está en lo que ha sido objeto principal del contrato. Es decir, claro, ahí en principio había dicho que eso no se puede controlar. Yo he llegado a un acuerdo y por lo tanto las cláusulas suelo forman parte del objeto principal del contrato. Es decir, yo me firmo un Euribor más 0,75, pero en el caso de que los intereses lleguen por debajo del 3%, yo siempre voy a pagar el 3%. Y yo lo asumo y lo firmo y es perfectamente válido porque forma parte del objeto principal del contrato. O utilizar el índice de referencia de préstamos hipotecarios, los IRPH, los famosos IRPH que no es el Euribor, que lo tienen pues al parecer 1 millón de familias en España. Ese es también un índice que yo estoy aceptando, un índice en el que al principio, si sé qué consecuencias tiene, tengo conocimiento y lo acepto, no puede ser controlado por los tribunales. ¿Qué ocurre, por lo tanto, y por qué se han anulado las cláusulas suelo? ¿O por qué se empiezan a anular ya los IRPH también? Pues porque aquí hay otro requisito. Cuando estamos en el objeto principal del contrato, lo que es fundamental es si se ha actuado con transparencia. Es decir, si a mí me lo han dicho claramente, yo lo he entendido y yo lo he firmado, pues yo he aceptado esa cláusula o esa condición del contrato, objeto principal del contrato, y por lo tanto la tengo que asumir.
Pero si me lo han colocado de forma subrepticia, yo no me he enterado, siendo objeto principal del contrato no aparece en la primera página, sino que la cláusula suelo aparece en la página 35 de la escritura pública, en un párrafo sin destacar, o al final de unas fórmulas matemáticas. Eso es lo que el Tribunal Supremo, la famosa sentencia de mayo de 2013, dijo que era falta de transparencia. Y eso es lo que permite entrar en el control de abusividad. Porque si no, no podemos entrar en el control de abusividad. Solo se puede entrar en estos casos, cláusula suelo y RPH, cuando no ha habido transparencia. Y eso es un hecho que hay que demostrar, y por eso hay que ir a los tribunales a acudir para mirar caso por caso. Esa es la gran diferencia entre las cláusulas abusivas del contrato y lo que es objeto principal del contrato. Por ejemplo, un tribunal en una acción colectiva de una asociación de consumidores y usuarios puede decir las cláusulas de interés moratorio del 18% son abusivas. Y eso lo puede decir con carácter general y no hay que examinar caso por caso, porque, como decía hace un momento, no tiene por qué ser consciente el cliente de que firmó, puede ser consciente, pero es que es abusiva y se puede declarar con carácter general. Eso es un problema que se ha planteado con la sentencia de mayo de 2013, que se ha ido por acción colectiva para un caso que era de examen individual. Y eso es lo que está generando todos los problemas que hay ahora mismo. Porque si es una cláusula de las que decíamos accesorias, por así decir, no hay ningún problema. Cuando uno entra en una acción colectiva por un tema en el que hay que examinar la falta de transparencia, habrá que mirar caso por caso, porque habrá clientes que habían conocido la existencia de la cláusula suelo. Por ejemplo, uno de los casos, en el despacho nuestro, uno de los casos que se perdió en cláusula suelo, es porque el cliente no nos había dicho que de una semana antes de firmar el préstamo hipotecario, el banco le había remitido un correo electrónico en el que le decía al director de la oficina, le decía: mira, te ofrecemos Euribor más 0,75 con un mínimo del 2,5, en 3 líneas. Entonces, ese mail lo aportó el banco al juicio y el juez consideró que ahí había una información suficiente. No es una cláusula solo que aparezca en la página 30 y pico, sino que es en 3 líneas de un correo electrónico dirigido a ti exclusivamente, te están diciendo que va con la cláusula solo. Por lo tanto, ahí no cabía decir que no ha habido falta de transparencia, por lo tanto no se consideró abusiva en ese caso. Por eso este es el gran problema, y el gran problema que hay ahora mismo con la situación actual de las cláusulas suelo, en una situación que está pendiente, ha ido variando, como sabemos mucho, por distintas resoluciones del Tribunal Supremo que también han cambiado, y ahora que está pendiente de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La situación actual, por lo tanto, en cláusula suelo, para resumir cómo es actualmente, es decir, en el tema de cláusula suelo se considera que si no hay transparencia, y para eso el Tribunal Supremo ha dado una serie de requisitos que es prácticamente imposible que casi ningún banco los haya cumplido, y solo los casos en los que conste una prueba de que a ese cliente en concreto lo ha conocido, pues es válida. Hay una frase que dicen muchos de los bancos y que lo dice el Tribunal Supremo: las cláusulas solo son lícitas. Solo son lícitas, no son unas cláusulas por sí mismo nulas, son lícitas, y si es aceptada, y ahora con las últimas órdenes ministeriales, incluso el notario pues hace de puño y letra del cliente a decir: acepto la cláusula de limitación de la variabilidad. Es una cláusula perfectamente válida. Entonces la situación es, en la actualidad, es decir, hay una serie de requisitos de transparencia que hay que examinar. Si no se dan y no existe ninguna prueba de que no ha conocido, se puede declarar la abusividad de esa cláusula, y el problema está en los efectos que tiene. Según el Código Civil Español, el artículo 1303, cuando se anula una cláusula, se tienen que borrar todos los efectos como si nunca hubiera existido. Es decir, si a mí me han aplicado, normalmente desde el 2009, que es cuando entran en incidencia las cláusulas suelo, si a mí me han aplicado desde el 2009 un 3%, cuando tenían que haberme aplicado un 2, un 1 y pico, o ahora según el diferencial, un 0,80 o un 1, me tienen que devolver la diferencia, toda la diferencia desde el principio de el efecto legal normal, ¿no? Desde el principio, la diferencia entre que existiera o vamos a imaginarnos que nunca existió la cláusula suelo, y por lo tanto a mí me lo calcula como si no hubiera existido y me devuelve la diferencia. El Tribunal Supremo, en principio, se basó en
en que acabamos de salir de un rescate bancario, se hizo unos cálculos económicos, no están hechos realmente, pero se calculaba que podían ser 10.000, 12.000 millones de euros los que tendrían que devolver los bancos en caso de que el Supremo dijera que había que hacer el efecto legal normal del 1303, y lo que hizo fue basarse en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que en determinados casos se pueden limitar los efectos de las sentencias siempre que haya buena fe y riesgo de trastornos graves. El Tribunal Supremo dice que se da en estos casos, que decía que lo dice porque antes, hasta ese momento, no se habían establecido los requisitos de transparencia y por lo tanto había buena fe de los bancos y un grave riesgo de trastornos económicos, podía afectar al orden público económico, una cosa que sí era más o menos evidente después, estando todavía saliendo de un rescate. Y como se produce una especie de rebeldía judicial que nunca ha sucedido en toda la historia democrática española, que los jueces empiezan a desobedecer esta doctrina del Supremo, las audiencias también, se produce una división casi al 50%, la mitad de las audiencias dicen que se devuelve todo en contra de lo que dice el Supremo, las otras obedecen al Supremo, lo devuelven, le llega nuevamente al Supremo y lo que dice es, hace una especie de solución salomónica y dice, no, vamos a hacer, para unificar, vamos a hacer una cosa. Antes de mayo del 2013, que es cuando hemos dicho cuáles son los requisitos de transparencia, consideramos que los bancos han actuado de buena fe, pero a partir de esta sentencia, cuando se ha dicho cuáles son y se ve claramente que no los tienen, a partir de ahí tienen que devolver las cantidades. Y esa es la situación jurídica actual. ¿Qué ocurre? Que ha habido bastantes jueces que han planteado lo que se llama una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia ahora lo que tiene que decir es si esa limitación a mayo del 13 es contraria a la directiva 93/13 de cláusulas abusivas, es decir, si eso está afectando a los derechos de los consumidores y va sobre todo a lo que es, digamos, la pieza clave de toda la protección de los consumidores en la Unión Europea, que es el efecto disuasorio. El efecto disuasorio, lo que quiere la directiva son dos cosas. La directiva de la Unión Europea 93 dice, quiere, por una parte, que se tengan por no puestas, que se anulen las cláusulas abusivas, pero además, el artículo 6, en el artículo 7 dice, y además hay que conseguir que no les compense a los bancos o a los empresarios en general, no les compense seguir introduciendo cláusulas abusivas en los contratos. O sea, y eso es el efecto disuasorio, es decir, si nosotros, si el banco de repente ha introducido una cláusula abusiva y se le perdonan todos los atrasos, eso, bueno, la próxima vez lo podrá porque le ha salido bien, le ha traído cuenta. Lo vemos a lo mejor mucho más fácil con lo que pasa con las empresas de vertidos, en casos de que el coste para la empresa de hacer modificar las maquinarias para que no tengan vertidos que afecten a la naturaleza, que afecten al medio ambiente, es tan grande que les compensa pagar las multas, que pues no hay ningún efecto disuasorio. El efecto disuasorio tiene que ser que si realmente se detecta que tú has abusado o que tú has hecho unos vertidos que pueden afectar al medio ambiente, la multa o las consecuencias económicas sean de tal calibre que realmente no te compensa mucho más hacerlo legalmente, ¿no? Y por lo tanto ese efecto disuasorio es lo que se está peleando ahora. Lo último que hay es el dictamen de la Comisión Europea. En un procedimiento de cuestión prejudicial intervienen todos, si quieren, todos los países miembros, las partes en el proceso principal y las instituciones. La Comisión Europea, que es una especie de la voz de Bruselas, ha dicho que en este caso no se pueden limitar los efectos porque es incompatible hablar, por decirlo muy resumidamente, porque son muchos folios de informe, pero que es incompatible hablar de buena fe cuando se habla de cláusulas abusivas. Es decir, si usted va a declarar abusiva una cláusula, ya no me puede decir que está introducida con buena fe. Por lo tanto, ese argumento es demoledor y, por lo tanto, las previsiones, aunque nunca se sabe, porque no hay que olvidar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si dicta una sentencia diciendo que se limitan los efectos no se pueden limitar los efectos de la cláusula suelo, lo que está dejando mal es al Tribunal Supremo Español. Y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no le cuesta nada decir que una ley de un Estado miembro vulnera una directiva, pero le cuesta algo más cuando deja mal a un Tribunal Supremo de un Estado miembro. Por lo cual digo que, aunque no sea seguro, los argumentos que se han visto después del informe de la Comisión Europea sí parecen
parecen anunciar que dentro de unos 6, 7 meses, 8 aproximadamente, haya una sentencia en la que se diga que se puedan recuperar todas las cantidades. Y esa, por lo tanto, es la situación. Podríamos hablar también, pero como ya yo me había comprometido en acabar a las 12 y además todo el tiempo lo llevo a rajatabla, para que haya también un poco de coloquio, porque querían acabar dentro de 10 minutos, para que haya por lo menos una posibilidad de coloquio. También les podría hablar del tema del IRPH, porque es algo que ahora mismo se empieza a anular también, pues por lo mismo, por esa falta de transparencia, pero en este caso también porque, según un reciente informe del Banco de España, algo que yo creo que ya sabíamos, pero que lo ha dicho el Banco Español, por eso tiene un refuerzo mayor, el IRPH, el índice de referencia de préstamos hipotecarios, que se calcula con la media de los préstamos hipotecarios concedidos en el mes anterior por las entidades españolas, es susceptible de influencia por los bancos. Por una cosa tan sencilla, si los bancos suben el diferencial, si un diferencial lo pongo, si el Euribor está en 0,10, pero yo ahora pongo los diferenciales en 3 y me pongo de acuerdo, o no me pongo de acuerdo, o un banco lo sube al 3, el IRPH lo está subiendo. O sea, depende de ti la posibilidad de subir un índice. Un índice tiene que ser de tipo objetivo, tiene que obedecer a razones del mercado y no a una de las partes del mercado. Por lo tanto, ese es un argumento que ahora ya reconocido por el Banco de España. Las recientes sentencias que han salido después del informe del Banco de España, de momento, por lo menos que tenemos el despacho, son favorables, que hasta ahora era un tema que no estaba nada claro. Y por lo tanto, ese es el siguiente caballo de batalla que va a haber en los tribunales a partir, yo creo que de este año, en los años siguientes. Y por lo tanto, esa es la situación. ¿Cómo se puede resolver? Pues a mí me lo preguntaba un día el presidente de un banco con el que tengo amistad desde hace muchos años y que siempre me dice, es que los jueces, cuando yo era juez, me decía que los jueces nos tenéis manía a los bancos. Digo, no, esto lo dice la ley te está diciendo al juez, le dice, usted tiene que ser imparcial, pero en el tema de protección de los consumidores usted tiene que ser parcial. Según la Constitución y según la normativa, el juez tiene que proteger a la parte más débil, o sea, te está obligando a ser parcial y a proteger a la parte más débil, incluso de oficio, aunque no te lo pida esa parte. Esa es la normativa y la jurisprudencia que hay. Entonces yo le decía un día, mira, si queréis evitar de aquí en adelante cualquier reclamación judicial, es muy fácil. Exigir que todos los productos bancarios, préstamos y tal, se hagan con abogado. A partir de ese momento, si han engañado al abogado, el cliente podrá reclamar responsabilidad civil del abogado, pero los bancos no tendrían ni una sola demanda más, algo tan sencillo como exigir que sea en presencia de alguien que asesore. Costumbre, curiosamente, que en los países, y yo que trabajo por la Costa del Sol y por lo tanto con clientes extranjeros, todos los clientes extranjeros hacen cualquier documento, cualquier contrato, darse de alta de un club de golf, lo hacen con el abogado. Y los españoles, el mayor negocio que vamos a hacer en nuestra vida, que nos vamos a hipotecar, nunca mejor dicho, por toda la vida, es quizá el contrato donde vamos a tener efectos económicos más grandes, lo hacemos sin abogado y basados, hasta ahora por lo menos, en la confianza del empleado, del director de la oficina con el que teníamos una relación esporádica. Y con eso nos basta, y sin leer y firmando, ¿no? Y por lo tanto, esa es quizá un poco la clave de todo, o quizá la clave sea, como decía al principio, por enlazar y acabar con ello, cumplir con lo que dice la ley del mercado de valores, que los bancos protegieran los intereses de los clientes como si fueran intereses propios. Con eso también se acabaría el problema. Muchas gracias. Bien, vamos a abrir un turno de preguntas. No te oigo. El micrófono y la microfonía. ¿Está disponible? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Una pregunta para don Agustín. Esa publicidad que se dice que los despachos pues, no cobran a los clientes que puedan pues, reclamar a los bancos esa cláusula suelo, ¿en qué consiste realmente? ¿En que no se cobra? Queda pendiente de resolución, si es resolución positiva, se lleva un tanto por ciento, sí, como en otros casos, y si es por negativa, pues ¿qué pasa? Sí, eso, bueno, además eso como lo tenemos en nuestro despacho y a nivel nacional y en televisión, eso hace unos años estaba prohibido, como saben todos los que son abogados, lo que era la cuota litis o cobrar
a éxito. Eso es un sistema muy anglosajón y además ahora dentro de la Unión Europea y por la directiva de servicios, pues esto es un mercado como cualquier otro y por lo tanto caben todas esas posibilidades que hace años eran impensables. El sistema es, en este caso lo mismo, es decir, se cobra el 20% de las cantidades que se recuperan o las costas en su caso, si hubiera costas, ¿no? Con lo cual, digamos, para el cliente no tiene que adelantar nada y sabe que una parte de lo que va a recuperar pues lo tiene que pagar al despacho. Es una especie de financiación que hace el despacho. Fijaros, esto se puede hacer con muy pocos productos, precisamente está basado en esa seguridad jurídica, es decir, si nosotros hemos hecho, y lo mismo que decía al principio, esto nos lo ha generado el hecho de que los bancos hayan estado litigando contra los particulares. Si nosotros ahora decimos hay un 98% de cláusula suelo que estiman los tribunales, pues estamos jugando con una ventaja, es decir, sabemos que de todo esto que estamos haciendo gratis, el 98% podemos recuperar un 20% y en muchos casos o en algunos casos las costas y sin embargo el que se pierde pues es mínimo, ¿no? Esto es muy... las películas americanas en Erin Brockovich, por ejemplo, y además sorprenderá, en Erin Brockovich, que son las acciones, las class action americanas, que funcionan normalmente así, cuando son colectivos de consumidores, y si se fijan en esa película, hay un momento que la actriz principal les convence a todos los afectados y les dice: el despacho va a cobrar el 40% de lo que se saque. Claro, y aquí además son indemnizaciones de miles de millones, eran de dólares y tal. Y claro, y el 40% al final les parece mucho, los convence y les parece normal. Eso es, aquí estamos hablando incluso de porcentajes menores, pero es muy normal decir, yo hago una inversión, y los despachos americanos tienen que hacer una inversión de televisión, de tal, etcétera, hago una inversión, pero a cambio llevo un porcentaje sobre el éxito. ¿Sí? ¿Se escucha? No. Para don Francisco, la cuestión es el endurecimiento de los requisitos de las condiciones. ¿Quién las ha impuesto? ¿Se le impone a la entidad? ¿Ha sido esa condición? Sí, vamos a ver. El endurecimiento de las condiciones es consecuencia de dos razones. Una, el cambio de forma de análisis de las operaciones, en la cual se focaliza no sobre la garantía, sino sobre la capacidad de reembolso, y luego viene impuesto por el Banco de España y por el Banco Central Europeo, que establece nuevos requisitos. Hay una cosa, el Banco Central Europeo analiza las entidades financieras por una cosa que tiene un nombre muy curioso, pero se llama apetito al riesgo. Es decir, cada entidad financiera tiene que definir ante el Banco Central Europeo cómo quiere analizar el riesgo de sus operaciones, conservador, medio o arriesgado, ¿vale? Entonces, según su naturaleza, cada entidad financiera establece unas normas de concesión de operaciones. Claro, el mayor riesgo lleva aparejado mayor interés, más posibilidades de beneficio, pero un mayor riesgo de pérdida, ¿vale? Por eso hay bancas de inversión, hay bancas de retail, es decir, por eso hay diversos tipos de bancas. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la entidad financiera y de cómo quiere analizar el riesgo, el Banco Central Europeo y el Banco de España establece cuáles son los requisitos que deben exigirse a los particulares, a las empresas, etcétera, a la hora de la concesión. Siempre dentro de unos márgenes, ¿verdad? Las entidades tienen margen suficiente para poder definir sus políticas de riesgo dentro de esas líneas o de esas directrices que marca el regulador. ¿Vale? Entonces, en esta situación, una persona tiene una renta que no le ha cambiado, la posibilidad de obtener préstamos son mucho más difíciles. Claro, es decir, sí. Es obvio, pero me refiero, entonces, ¿qué hace la entidad después de haber sido rescatada a efectos de obtener mayor financiación? Es decir, ¿cómo va a decir, no ha sido rescatado, sí. Y personas que antiguamente tenían situación de poder obtener un préstamo y ahora no, eso como... Vale. ¿No se va a regular de alguna forma que se pueda tener acceso por las entidades? ¿O se va Vale. a cubrir o se va a hablar de beneficios de crecimiento? Ya no se tiene en cuenta que de la hipoteca necesita... Vale, es decir, lo que no podemos caer a cometer los mismos errores que se cometieron y que dieron lugar a la crisis financiera que hemos sufrido, ¿vale? Es decir, lo que no puede significar es que para intentar solucionar un problema creemos otro, ¿vale? Es decir, los requisitos que se establezcan para acceder al crédito serán los que sean, ¿vale? O sea, los que en cada momento se determinen por las entidades, por el regulador, por las distintas entidades a la hora de poder acceder a ese crédito. Es cierto que se puede producir una situación de exclusión, es decir, de exclusión financiera. Es decir,
La capacidad de acceder al crédito va a estar mucho más limitada si las condiciones de acceso a ese crédito son más gravosas o más difíciles de cumplir, ¿vale? Pero eso es algo inevitable. Por eso, cuando hablaba antes de que esa época de bonanza, esa burbuja que podríamos añorar de que volviera de firmar 1 millón de hipotecas al año, no va a volver a ocurrir. No va a volver a ocurrir porque la facilidad de acceso no es ni va a ser tan fácil como lo fue en el pasado. Ni cuando hablo de particulares, hablo igual de empresas, es decir, cualquier empresa que quiera desarrollar un proyecto inmobiliario de construcción, las condiciones han cambiado. Antes había inmobiliarias que podían dedicarse a la construcción sin poner un euro, ¿vale?, sin tener compradores y empezar a comprar suelos y a vender tal, y ahora no, ahora va a tener que poner capital propio, va a tener que buscar los compradores con carácter previo, va a tener que... Es decir, las condiciones de acceso al crédito para particulares y empresas han cambiado y las reglas de juego han cambiado. Y por desgracia, con pocas posibilidades, por no decir ninguna, de que volvamos a cometer los mismos errores que se cometieron y que dieron lugar a la crisis que hemos sufrido, ¿vale? Lo que quiero decir es que la solución no es volver a hacer lo mismo que hicimos mal. Y otra cuestión, ya a raíz de la ponencia de Agustín, a la vista de que está muy claro qué posición tiene la asesoría jurídica, por ejemplo, de Caja Sur respecto a los suelos. Pues mire. Sobre todo el tema de la estrategia, que se ha equivocado. Hombre, vamos a ver. Pero antes de que conteste, tengo que decir que la cuestión perjudicial que está a punto de resolver, o que está resuelta, es de Caja Sur. Sí. Y lo que sí puedo decir que el abogado Daniel Sarmiento, que lo conozco yo además, que fue letrado del Tribunal de Justicia Europea durante 7 años y es amigo mío, es muy buen letrado, y de todas las observaciones, o sea, la comisión es demoledora, pero del resto la de Caja Sur es mucho mejor que la del Reino de España, quiero decir, sin duda, porque Daniel Sarmiento es una persona que sabe mucho, y la única posibilidad es lo que enfoca Daniel Sarmiento, un poco de hablar de lo que os decía, distinguir lo que es objeto principal, que eso no es abusivo y tal, y por ahí van un poco los temas. Sí, Daniel es un magnífico abogado, además estamos colaborando estrechamente en la preparación de esa observación, y efectivamente la cuestión perjudicial primera que se va a ver sobre los efectos retroactivos. Lo que pasa es que no se sabe que se ha acumulado la del BBVA y la del Popular, es decir, la nuestra fue la primera, se ha paralizado hasta que se acumulen las otras dos, y curiosamente se han personado dos estados, se ha personado el Reino Unido y la República Checa. No sabemos por qué se ha personado la República Checa, curiosamente el Reino Unido a favor de nuestra posición y la República Checa en contra. No sabemos muy bien aquí la República Checa que pinta en estos efectos retroactivos, pero es curioso. La Comisión efectivamente ha hecho un informe contrario, el abogado general no se ha pronunciado todavía y estamos a la expectativa de ocurrir. La posición, vamos a ver, es evidente que todos conocemos cuáles son las circunstancias. Es evidente que cualquier demanda que ponga un particular hoy día tiene 100% asegurado de éxito. Dice el 98, pero yo creo que cuando hablamos de particulares es algo muy excepcional que un juzgado no le lo conceda. Nosotros lo que estamos intentando ya desde hace algún tiempo es intentar llegar a acuerdos y llegar a los mejores acuerdos posibles para el banco. Si cualquier demandante solicita la eliminación del suelo, se le quita. Si hablamos de efectos retroactivos, negociamos. Si nos quieren los efectos retroactivos completos, pues peleamos. Si quiere hasta el 2013, pues hablamos de costas. Es decir, estamos negociando cualquier cosa, estamos llegando a cualquier tipo de acuerdo siempre que sea razonable y eso tenga algún beneficio. Pero si la conclusión final es que voy a tener que retirarlo con efectos del principio, con costas, el pleiteo, ¿no? Pues ya lo tengo, ese es el resultado, ya lo tengo. Yo creo que todas las entidades están haciendo algo parecido. Yo creo que nosotros somos de los que más acuerdos estamos llegando. Hoy precisamente ha publicado el Banco de España el informe de las reclamaciones al Banco de España y el índice de rectificación después de la reclamación ante el Banco de España, y curiosamente nosotros estamos de los más altos, tanto en el 60% de rectificaciones con el pronunciamiento favorable del Banco de España, mientras que otros están en el 15, el 16, ¿no? Es decir, negociamos cualquier cosa, intentamos llegar a acuerdo siempre que sea razonable y se obtenga algún beneficio para el banco, con alguna cesión por parte del cliente. Es cierto que es una situación paradójica que estamos pleiteando con nuestros propios clientes, pero por desgracia, como hablábamos antes, las hipotecas nos atan durante 30 y 40 años y estamos condenados a entendernos sí o sí. Vale. Tenemos una última pregunta ahí al fondo. Sí, a ver, no es una situación, ahora mismo me parece que no podemos volver a trabajar. Hemos creado anteriormente, o entre todos, para ayudar a las casas. Pero si es verdad que hoy la siguiente compra, la ley de la siguiente compra, es una vivienda que nos ha valorado unos 25 o 95
5 años, 27, 28 años. Nos están pidiendo la entidad bancaria siempre el 20% del precio de compra-venta más impuestos. Eso, si nos vamos a una vivienda de 100.000 euros aproximadamente, se nos va a los 30.000 euros. Y yo entiendo que una persona de 25, 26 o una familia, vamos a quitar para el Estado, esos 25, 30.000 euros es muy difícil ahorrar. Entonces, ¿no cree usted que eso puede afectar en un futuro a la evolución de la compra-venta de inmuebles? Sí, totalmente. La venta de inmuebles no se va a recuperar tan rápido, entre otras cosas por la dificultad de acceder al crédito. ¿Vale? Ahora estamos pagando las alegrías que tuvimos en el momento en el que se financiaba por encima del 100%, sobre la ventaja de que el precio nunca caía y la revalorización del precio de la vivienda iba a cubrir la parte de crédito que no estaba cubierta inicialmente por esa garantía. Ahora es evidente que no, es decir, salvo que sean viviendas vendidas por el propio banco, que la normativa le permite financiar el 100%, ahora es que no tiene más, la entidad financiera no tiene más remedio que al menos entre el 80 y el 85% financiar solo el 80 o 85%, porque si no, a partir del 80% no es que no pueda, legalmente podría financiar hasta el 100%, pero la regulación de las entidades financieras les establece unas limitaciones a efectos de provisiones, de garantías, etcétera, que le hace más gravoso al banco, de recursos propios, le hace más gravoso al banco dar el 100% que el 80%. Por eso es el límite del 80%. Es evidente que si ese 20% más impuestos, gastos, etcétera, no puede obtenerlo directamente porque no lo tiene o financiándose por otra vía o con ayudas y tal, pues es evidente que el acceso a la vivienda o el acceso se limita enormemente. ¿Cuál es la cuestión? Que a lo mejor es que tenemos que cambiar de concepto o de modelo y no ir al modelo más europeo de ir al arrendamiento más que a la compraventa, ¿no? Es decir, que a lo mejor es que el error lo estamos planteando ahí. Es decir, lo que no puede ser es que el 80 o el 90% de las personas tengan viviendas en propiedad cuando en Europa son el 20 o el 30, ¿no? ¿Vale? Bueno, si somos muy cortos en la pregunta y sobre todo... Sí, la respuesta, no alargamos mucho. Entran dos preguntas más, y la última ya, por favor. No podemos permitir que se nos vayan nuestros oponentes sin que vosotros estéis satisfechos de todo. Venga, sí, una pregunta. Esto es lo que se están haciendo, que es una práctica muy habitual en las distintas entidades financieras con los distintos clientes que tienen cláusulas suelo. Sí. Se están haciendo en contratos privados. Son innovaciones privadas, sí. Sí, el día que exista una sentencia firme, ¿no se podrían considerar también abusivos esos acuerdos? Bueno, visto la trayectoria de nuestra magistratura, no tengo ninguna duda de que los declararán abusivos. No, eso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo no se sabe lo que va a decir, pero suponiendo que dijera que se puede reclamar todas las cantidades, lo que sí va a decir es que esa sentencia no va a afectar a las situaciones jurídicas consolidadas, cosas juzgadas, etcétera. Los que hayan llegado a un acuerdo no van a poder reclamar, los que tengan una sentencia firme no van a poder reclamar. Sí, pero pueden reclamar la nulidad de ese acuerdo. Sí, eso sí, sí, la nulidad del acuerdo sí, porque, bueno, pero es difícil, la nulidad del acuerdo ya es difícil también. Bueno, sí, estará que sí. Eso sí, no, por ahí sí se puede ir, pero quiero decir, o sea, automáticamente no afectará a esas situaciones. Sí, puedes decir que el acuerdo te engañaron y que lo que sea, bueno, y si son acuerdos ya con abogados, como decía antes, si son ya acuerdos que se han llegado cuando hay pleito y tal, eso ya prácticamente va a ser imposible, ¿no? La última, por favor. Dos preguntas muy cortas para don Francisco. Las inmobiliarias hemos estado sufriendo en los últimos años el que se nos ha rechazado a los clientes por no cumplir los requisitos para un préstamo. Y eso rápidamente ha buscado al mismo cliente para venderle un inmueble de la entidad financiera con los mismos requisitos y dándole mucho más dinero. Eso nosotros como intermediarios se nos queda una cara por detrás impresionante. Eso es por lo primero, esa actuación que me parece ilícita por parte de las entidades financieras. Y la segunda parte, ahora mismo hay mucho dinero para préstamos y yo que tengo muy buena relación con distintas entidades, principalmente ese dinero para hipotecas, según me han dicho diferentes entidades, para robar hipotecas a otros bancos. Es decir, realmente hay una política de los grandes bancos y de los bancos medianos, que eso es para buscar a clientes que ya tienen hipotecas para intentar mejorar las condiciones financieras y aquí no se reactiva el mercado hipotecario. Vale, bueno, de la primera, yo no me dedico a vender viviendas, no sé lo que habrán hecho mis compañeros, pero
No me extrañaría que lo hubieran hecho, así efectivamente. Desde luego, si ha sido así, no creo que haya sido una política general, habrá sido sobre todo en situaciones puntuales, y de luego si ha ocurrido, me parece que no es apropiado. Respecto de la segunda cuestión, dinero hay a expuertas para dar préstamos. O sea, no os podéis ni imaginar la capacidad de acceso a la liquidez. No hay absolutamente ningún problema de liquidez. Como he comentado antes en la exposición, hay barra libre. O sea, cualquier entidad europea puede ir al Banco Central Europeo a financiarse a tipos bajísimos. Y si lo destina a pymes, aún mejor. Es decir, es bajísima la capacidad, bajísimos los tipos de interés para la financiación de entidades financieras, barra libre sin límite y con facilidad. El destino, ¿cuál es el problema? El problema es la demanda, ¿vale? La demanda solvente, la demanda de calidad. No hay tanta demanda. Hemos visto que se ha producido un endurecimiento de los requisitos para poder acceder al crédito y pese a que hay mucho dinero para dar, hay liquidez ilimitada ahora mismo, no hay tanta facilidad para darla. A eso se une otro problema adicional. Hasta ahora el problema de las entidades financieras era la solvencia. Ahora el problema no es la solvencia, ahora el problema es la rentabilidad, ¿vale? La eficiencia. A partir de ahora, el problema que tenemos es, por ejemplo, en mi banco. En mi banco, cada mes, nuestra inversión crediticia se reduce en 100 millones de euros. A nosotros nos devuelven 100 millones de euros en préstamos cada mes, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que si no tenemos capacidad de vender al menos 100 millones de euros, nuestra rentabilidad cada vez es menor, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que la forma más rápida de gastar rentabilidad es gastando hipotecas a la competencia. ¿Cómo lo están haciendo? Eliminándole los suelos. Hay muchos que están, oye, vente que yo te quito el suelo y aunque el otro no te lo quite, ¿vale? Es decir, captación de clientes, pero también hay crédito nuevo para nuevas operaciones. Hay suficiente. Habéis visto antes, en una de las diapositivas, la imagen de la demanda, es decir, está aumentando la demanda en el 20% y se está facilitando ese 20% y se están haciendo operaciones nuevas. Es cierto que las operaciones nuevas, insisto, no van a ser como era antiguamente, es decir, las condiciones van a ser distintas, la limitación para acceder al crédito derivado de la capacidad de reembolso es la que va a determinar esa posibilidad de acceder o no acceder a ese crédito. Pero hay dinero suficiente no solamente para robar hipotecas al resto, sino también para poder dar operaciones nuevas, pero sin límite, lo confirmo. Como ya avisé al principio, ninguno de los dos ponentes nos ha defraudado, ¿no?, en su exposición, en sus respuestas, y voy a pedir un aplauso para ellos. 15 minutos de descanso, a las menos 20, por favor, aquí sentados ya, ¿eh?